Hubo un día en que la muerte fue puesta bajo un microscopio y perdió. Cuando la ciencia creyó tener la última palabra, el Espíritu Santo respondió con una demostración de poder que aún hoy estremece a quien la escucha. A principios del siglo XX, Sudáfrica se convirtió en un valle de muerte. La peste bubónica avanzaba sin misericordia, arrasando pueblos enteros, colapsando hospitales y sembrando pánico en cada rincón del país. Los médicos, aún con todo su conocimiento, confesaban su impotencia. Muchos abandonaban sus puestos, otros morían intentando salvar vidas, y las autoridades sanitarias apenas podían contener el caos. Las calles se llenaban de cuerpos envueltos en telas, los hogares se transformaban en salas de velación improvisadas, y el miedo se respiraba más denso que el aire mismo. En ese contexto desesperante, apareció John G. Lake, no como un científico ni como un funcionario del gobierno, sino como un hombre profundamente convencido de que el Evangelio de Jesucristo no era solo un mensaje de consuelo para después de la muerte, sino una manifestación viva de poder para vencerla aquí y ahora. Lake no veía la enfermedad como un destino inevitable, sino como un enemigo derrotado en la cruz. Mientras la nación temblaba, él caminaba con una certeza inquebrantable. El Espíritu Santo que habitaba en él era más real que cualquier bacteria, más fuerte que cualquier plaga y más dominante que cualquier sentencia de muerte dictada por el hombre. Lo que más desconcertaba a todos no era solo el valor de John G. Lake, sino su conducta constante frente al peligro. Junto a su equipo misionero, entraba deliberadamente en las zonas más infectadas, tocaba a los enfermos terminales, recogía cadáveres recién fallecidos y los preparaba para su entierro. Sus manos tenían contacto directo con cuerpos cubiertos de llagas, fluidos infectados y signos evidentes de la enfermedad más mortal de su tiempo. Sin embargo, día tras día, él y su equipo seguían completamente sanos. No había registros de fiebre, no había síntomas, no había contagio. Aquello no era un caso aislado, sino una repetición constante. Los médicos comenzaron a observar con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Cómo era posible que estos hombres no enfermaran? ¿Qué clase de protección usaban? La respuesta de Lake siempre era la misma. No confiaba en barreras humanas, sino en una ley espiritual superior. Él enseñaba que la vida de Dios fluía a través del creyente lleno del Espíritu Santo, y que esa vida divina expulsaba toda forma de muerte. Esta afirmación, que para muchos parecía fanatismo religioso, pronto sería puesta a prueba de la manera más directa y científica posible. Decididos a comprobar si lo que afirmaba Lake tenía algún fundamento real, los médicos organizaron una prueba que no dejara lugar a dudas. Tomaron espuma viva directamente del cuerpo de una víctima que acababa de morir a causa de la peste bubónica. Bajo el microscopio, aquella sustancia mostraba millones de gérmenes activos, organismos letales que, según la ciencia, eran suficientes para causar una infección inmediata y mortal con el más mínimo contacto. En un ambiente de tensión absoluta, John G. Lake extendió su mano desnuda. No pidió guantes, no solicitó protección, no retrocedió. En lugar de eso, declaró con calma y autoridad que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús operaba continuamente en su cuerpo. Aquellas palabras no eran una fórmula, eran una convicción forjada en años de intimidad con Dios. Los médicos colocaron la sustancia infecciosa sobre su piel y prepararon el microscopio, esperando presenciar el comienzo de una tragedia que confirmara sus sospechas. Nadie hablaba, nadie se movía. El momento estaba cargado de expectación, como si el cielo y la tierra se hubieran detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. Cuando los científicos observaron la muestra bajo el microscopio, quedaron completamente paralizados. Lo que estaban viendo desafiaba todas las leyes conocidas de la medicina. Los gérmenes, en lugar de activarse y multiplicarse, comenzaron a morir uno tras otro al entrar en contacto con la piel de John G. Lake.
no mostraban resistencia, no se adaptaban, no sobrevivían, simplemente colapsaban, como si una fuerza invisible los estuviera destruyendo desde su núcleo. La muerte estaba siendo vencida por la vida en tiempo real. Los médicos se miraban unos a otros sin poder articular palabra. Aquello no era sugestión, no era fe ciega, no era un truco. Era una realidad observable, medible y repetible. En ese instante, la ciencia fue testigo de una ley superior, la vida divina dominando sobre la muerte biológica. Lake no celebró ni se exaltó. Para él, aquello no era una exhibición de poder personal, sino una confirmación de lo que siempre había creído. Cuando el Espíritu Santo gobierna plenamente a un hombre, la muerte no tiene autoridad sobre él. Este milagro no fue un evento aislado ni una excepción momentánea. Fue el resultado de una vida completamente rendida a Dios. John G. Lake entendía que la unción no se improvisa en el momento del peligro, sino que se cultiva en la intimidad secreta con Dios. Pasaba horas en oración, días en ayuno y vivía con una obediencia radical a la voz del Espíritu Santo. Para él, el cristianismo no era una religión dominical, sino una comunión diaria con el Dios vivo. Esa relación producía una fe que no temblaba ante la enfermedad ni se intimidaba ante la muerte. Lake creía que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos habitaba en el creyente lleno del Espíritu, y que ese poder no había sido reducido ni limitado con el paso del tiempo. Su vida era una predicación constante de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, sanidad y liberación total. El legado de John G. Lake continúa hablando hoy. Su testimonio confronta a la iglesia moderna y le recuerda que el Dios que obró milagros ayer sigue siendo el mismo hoy. No se trata de imitar hombres, sino de rendirse al mismo espíritu que los usó. La historia de la peste bubónica no es solo un relato impresionante, es una llamada a despertar, a volver a una fe viva, ardiente y sin compromisos. Lake demostró que cuando un hombre se vacía de sí mismo y se llena de Dios, el cielo invade la tierra y la muerte retrocede. Su vida fue una evidencia de que el poder sobrenatural no es un mito del pasado, sino una realidad disponible para aquellos que caminan en obediencia y santidad. La pregunta no es si Dios sigue teniendo poder, sino si hay hombres y mujeres dispuestos a creerle como John G. Lake creyó. Cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en vida, los milagros dejan de ser historias y se transforman en testimonios vivos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like a este video para que más personas conozcan estos testimonios poderosos. Compártelo con alguien que necesite fortalecer su fe y déjanos un comentario diciendo qué otro general de Dios quieres que presentemos en esta serie. Síguenos también en nuestras redes sociales y continúa con nosotros en Encendidos por el Espíritu, donde el fuego del avivamiento sigue ardiendo.